Brujería, magia y otras creencias en la Europa moderna, un viaje a la mentalidad de nuestros ancestros. En esta fascinante conferencia, nos adentraremos en el misterioso y cautivador mundo de las creencias y prácticas que moldearon la vida de los europeos entre los siglos XV y XVII. Era una época de profunda fe y superstición, donde la brujería, la magia y la religión se entretejían en una compleja red de miedos, esperanzas y certezas. Para comprender plenamente esta mentalidad, debemos viajar en el tiempo y ponernos en el lugar de nuestros antepasados. Sus vidas estaban marcadas por la enfermedad, la pobreza y la incertidumbre. El mundo que los rodeaba era un lugar desconocido y aterrador, lleno de criaturas extrañas y fuerzas invisibles. Ante este panorama, la gente buscaba consuelo y protección en la religión. Pero en aquellos tiempos, la fe no era una simple creencia en un Dios benévolo. También implicaba un temor reverencial a los demonios y espíritus malignos que acechaban en las sombras. La magia, tanto blanca como negra, ofrecía una forma de controlar lo desconocido. Se creía que los hechizos, encantamientos y talismanes podían proteger contra las enfermedades, traer buena suerte o incluso vengarse de los enemigos. Pero la magia también era peligrosa, ya que podía atraer la ira de Dios o de los poderes sobrenaturales. Y así, en esta encrucijada de fe, superstición y necesidad, surgió la brujería. A menudo vinculada a las mujeres, se consideraba que las brujas poseían poderes sobrenaturales derivados de un pacto con el diablo. Eran temidas y perseguidas sin piedad, convirtiéndose en víctimas de una histeria colectiva que se extendió por toda Europa. Procesos inquisitoriales, condenas a muerte y ejecuciones públicas se hicieron comunes, alimentados por un pánico irracional que aterrorizaba a las comunidades. Pero la brujería no era solo una excusa para la violencia. También reflejaba una profunda creencia en un mundo sobrenatural poblado de seres invisibles que desafiaban la comprensión racional. Esta creencia se extendía más allá de la brujería. La gente creía en los poderes curativos de las reliquias, en la astrología, en la influencia de los astros y en la adivinación. Era un mundo donde la razón y la superstición se entrelazaban, creando una realidad compleja y a menudo desconcertante. Al explorar este fascinante tapiz de creencias, no solo arrojamos luz sobre el pasado, sino que también profundizamos en nuestra propia naturaleza humana. Las esperanzas, los miedos y las ansiedades de nuestros antepasados siguen resonando con nosotros hoy, recordándonos que la búsqueda de significado y protección es un impulso universal que trasciende el tiempo y la cultura. El contexto histórico de la Europa moderna, creencias y cambios. Un viaje fascinante al pasado nos espera, a una Europa en transformación, donde la brujería, la magia y la religión entrelazaron sus hilos en los destinos humanos. En este viaje, descubriremos las vidas de los protagonistas de esta época, su mentalidad y las creencias que guiaban sus acciones. A mediados del siglo XV, Europa se encontraba en el umbral de profundos cambios. España, como parte integral de este continente, no podía escapar a estas transformaciones. La sociedad y la cultura sufrieron un vuelco, dando paso a una nueva era con marcadas diferencias respecto al pasado. En este mundo del siglo XV, las personas no imaginaban que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Las transformaciones se gestaron gradualmente, dando forma a nuevas formas de pensar, gobernar, creer y sentir. El mapa de Europa, creado por el cartógrafo judío Abraham Cresques, refleja un continente estable y poco poblado, marcado por las calzadas romanas y una escasa comunicación entre países. Las ciudades crecían lentamente, albergando una población que contrastaba con la vida rural. El campo permanecía bajo el dominio de los señores feudales, que controlaban las vidas de los trabajadores. En cambio, las ciudades ofrecían mayor libertad, pero la presencia de la Iglesia era omnipresente. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Cualquier acontecimiento cotidiano, desde el trabajo hasta el ocio, estaba marcado por los ritos y las creencias religiosas. Los rezos, las horas de estudio, los lugares de culto, las supersticiones y el culto a las reliquias conformaban el panorama religioso de la época. Desde el momento de nacer, el bautismo era esencial. El nombre del recién nacido se elegía según el santoral, siguiendo las tradiciones locales o devociones particulares. El Antiguo Testamento también influyó en los nombres, especialmente entre los seguidores de la Reforma protestante, que optaban por nombres como David o Judith.
Así, en esta Europa cambiante, la brujería, la magia y la religión se entretejieron en la vida de las personas. El contexto histórico nos brinda una ventana a sus creencias, su mentalidad y las complejidades de la época moderna. La religión en la Europa moderna, una historia rica y compleja. En la Europa de antaño, la religión era un hilo omnipresente que entrelazaba todos los aspectos de la vida. Desde los nombres de las personas hasta los rituales cotidianos, la fe impregnaba cada fibra de la sociedad. Nombres tan inusuales como María Magdalena de Pasis o Walt Disney de Jesús daban testimonio de la profunda devoción de la época. Y cuando llegaba el momento de partir, se convocaba al sacerdote para una última confesión y el viático, el pan bendito de la comunión. Incluso los actos más sencillos, como comer, estaban precedidos por una bendición y un agradecimiento a Dios. El matrimonio era una unión sagrada bendecida por el cura, y la vida diaria se marcaba por la campana del ángelus al mediodía o la llamada del almuedano, el canto a la oración del Islam 5 veces al día. El trabajo también tenía un carácter religioso, ya que se realizaba bajo la protección de un santo patrón. Las fiestas religiosas eran obligatorias, santificando el domingo y los días de guardar, y la diversión consistía en autos sacramentales con temas religiosos. En la España de la Contrarreforma, el Concilio de Trento dio lugar a nuevos movimientos religiosos y a iglesias barrocas elaboradamente decoradas, atrayendo a las masas con sermones y procesiones. En las calles andaluzas y toledanas, todavía podemos presenciar hoy estos actos, un testimonio de la profunda fe que moldeó la Europa del pasado. Mientras que las mujeres, consideradas inferiores, estaban relegadas a la vida doméstica, los hombres disfrutaban de una vida social más activa. Sin embargo, tanto hombres como mujeres vivían en una sociedad estamental, donde los privilegiados, la nobleza y el clero, poseían ventajas sobre los no privilegiados. Paralelamente a estas prácticas religiosas, surgieron movimientos intelectuales y culturales que dieron forma a la época. El Renacimiento, el Barroco y la Ilustración o Siglo de las Luces dejaron una huella indeleble en el arte, la literatura y la ciencia. El desarrollo de las bibliotecas, como la Biblioteca Vaticana o la del Escorial, y la invención de la imprenta revolucionaron la difusión del conocimiento. Políticamente, la Europa moderna evolucionó de monarquías autoritarias a monarquías absolutas y, finalmente, al despotismo ilustrado. Desde la famosa frase de Luis XIV, "El Estado soy yo", hasta la Ilustración, donde se gobernaba, para el pueblo pero sin el pueblo, el panorama político era tan complejo y fascinante como el tapiz religioso de la época. La fe cambiada, la reforma protestante y la crisis de la Iglesia. En tiempos pasados, cuando la Iglesia reinaba suprema, dominando la educación, la religión y la vida cotidiana, la fe y el temor a Dios impregnaban cada aspecto de la sociedad. Pero a medida que el Renacimiento iluminaba las mentes, el concepto de Dios comenzó a evolucionar. De un ser severo y justiciero, pasó a ser uno misericordioso, cercano al hombre, hecho a su imagen y semejanza. La Iglesia empleaba poderosas herramientas para guiar a los fieles, sermones, lecturas sagradas y confesionarios. Dictó cuándo y cómo rezar, qué comer y cómo comportarse. Sin embargo, a finales del siglo XV, una sensación de desamparo se apoderó de los europeos. El apocalipsis parecía inminente, y el fervor religioso se transformó en una búsqueda frenética de consuelo. La Biblia, una vez custodiada celosamente por la Iglesia, se puso al alcance de los laicos. Compulsivamente, leían las vidas de los santos y se aferraban a la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Las devociones, peregrinaciones y cofradías florecieron. Desesperados por encontrar respuestas, la gente recurrió a fuerzas prohibidas, brujas, magos y astrólogos. Adivinos y nigromantes, que pretendían comunicarse con los espíritus de los muertos, se ganaron seguidores. La obsesión por las reliquias y la magia cobró impulso. Merlín, un mago legendario de la época artúrica, encarnaba la fascinación por lo sobrenatural. Con su sabiduría, su capacidad de cambiar de forma y controlar el clima, inspiró temor y admiración. Druidas celtas, sibilas griegas y magos finlandeses, todos desempeñaban un papel en esta búsqueda desesperada de respuestas. Así, la Reforma protestante, encabezada por Lutero y Calvino, encontró un terreno fértil en una Europa ansiosa por una fe renovada. La Iglesia, una vez un pilar de autoridad,
se enfrentaba a la crítica y la división, mientras los reformadores predicaban un camino más personal hacia Dios, socavando el poder de la institución. El hombre, que antes era una mera sombra de Dios, ahora se convertía en el centro de la fe. La Biblia, una vez oculta, se convirtió en el compás de la moralidad. Y así, la Reforma protestante marcó un cambio profundo en la relación de la humanidad con la divinidad, que continúa dando forma a nuestras creencias y prácticas hasta el día de hoy. La enigmática magia de la Edad Media, un tapiz místico de creencias y ritualidades. En los anales de la historia, la Edad Media se erige como una época de intensa espiritualidad y creencias místicas. Una era en la que la voz de lo sobrenatural resonaba con un poderío capaz de inspirar las leyendas de Gandalf y Saruman, los hechiceros inmortales del Señor de los Anillos. Sin embargo, no hay que confundirse. Saruman, contrario a la sabiduría eterna, encarnaba el caos y el engaño. El cristianismo, una fuerza cultural dominante en esta época, se esforzó por subyugar la magia bajo el manto de lo milagroso. Pero las líneas se difuminaban, dando lugar a un crisol de creencias que abarcaba desde la alquimia hasta la búsqueda del Santo Grial. La brujería, asociada con el femenino, se convertía en un temor latente, un símbolo de la peligrosa potencia que residía más allá de la razón. Uno de los casos más notorios fue el de Girolamo Savonarola, un fraile dominico que denunció la corrupción y el libertinaje de la Iglesia. Sus profecías ardientes, que se cumplieron con inquietante precisión, alimentaron la creencia de que era un heraldo de los tiempos finales. Su martirio en la hoguera demostró el implacable poder de los dogmas religiosos en esta época. En la vida cotidiana, lo sagrado impregnaba cada momento. Las horas religiosas, los toques de campana y los festivales litúrgicos dictaban el ritmo de la vida. La percepción del tiempo era más cualitativa que cuantitativa, marcada por eventos religiosos en lugar de números fríos. Las campanas de las iglesias servían como recordatorios omnipresentes de la piedad, convocando a la oración y marcando el paso de las horas. Los almanaques, registros celosamente guardados, guiaban a quienes carecían de relojes públicos en las grandes ciudades. La religión se vivía en la intimidad del bautismo y la confesión, así como en las procesiones comunales. Los exvotos, ofrendas a lo divino, daban testimonio de la fe y la esperanza. El culto a los muertos y al más allá impregnaba la sociedad, provocando temor y asombro. Las cofradías y hermandades ofrecían consuelo y apoyo espiritual, mientras que los testamentos y mandas pías reflejaban la preocupación por el destino del alma después de la muerte. Plañideras y rituales fúnebres evocaban el dolor y la esperanza que acompañaban el viaje final. La educación y la catequesis moldeaban las mentes y los corazones, reforzando las normas morales y éticas. En este tapiz de creencias y ritualidades, la voz de lo sobrenatural resonaba con un poder que hoy solo podemos vislumbrar a través de la lente de la historia. La Edad Media sigue siendo un recordatorio de la profunda influencia que la fe y la magia han tenido sobre la psique humana. El tormento de la brujería en tiempos de crisis. En una época de inquietud y desesperación, cuando las sombras de terremotos, malas cosechas y epidemias se cernían sobre la humanidad, las mentes recurrieron a las supersticiones y al miedo. La fe en la magia negra y la existencia del demonio se apoderó de la sociedad, ofreciendo una explicación sombría a los desastres que asolaban el mundo. Las órdenes religiosas y las hermandades, que antes habían llevado consuelo a los afligidos, ahora se convirtieron en bastión de la superstición. La corrupción y la falta de moral entre el clero erosionaron la confianza de la gente, creando un profundo sentido de desilusión y abandono. El papado, que debería haber sido un faro de esperanza, se había transformado en una institución mundana, centrada en el poder y la riqueza más que en la guía espiritual. La frivolidad y la codicia de los clérigos sembraron la desconfianza y la duda en los corazones de los creyentes. En medio de esta crisis, la indefensión se apoderó de la gente, haciéndoles sentir impotentes ante las fuerzas oscuras que parecían amenazar sus vidas. Desesperados por encontrar una explicación, recurrieron a interpretaciones supersticiosas y mágicas. El astrólogo, el mago y el alquimista se convirtieron en figuras prominentes, ofreciendo respuestas a los enigmas de la existencia. La bruja, vista como el arquetipo supremo del mal, fue acusada de conspirar con el demonio para provocar el caos y la destrucción. El escepticismo y la incredulidad se extendieron, erosionando la base de la autoridad religiosa. La pregunta atormentadora surgió en las mentes de la gente:
¿Por qué Dios permite que tales calamidades nos sucedan? El miedo al castigo divino se apoderó de los corazones, exacerbando la angustia y la desesperación. Los creyentes comenzaron a cuestionar su propio destino, preguntándose si estaban predestinados a la salvación o a la condenación. En esta atmósfera de terror, surgió la creencia en el poder del demonio, visto como una fuerza casi igual a la de Dios. Los cultos a figuras satánicas proliferaron, ofreciendo una salida a la ansiedad y el sentimiento de impotencia de la gente. La película, El nombre de la rosa, captura magistralmente la paranoia y el miedo que caracterizaron esta época. La frase, la risa mata el miedo, y sin miedo no hay fe, y sin fe no hay Dios, resume la naturaleza insidiosa de esta superstición. Las declaraciones de los poseídos y la literatura de la época están repletas de relatos de intervenciones diabólicas, tanto directas como indirectas. La bruja, en connivencia con el demonio, fue vista como capaz de realizar hazañas sobrenaturales. El aquelarre se convirtió en el símbolo de la reunión de las fuerzas del mal. Las confesiones y denuncias de los poseídos describen reuniones secretas donde Lucifer presidía, guiando y manipulando a sus seguidores humanos. El ocultista holandés J. Beer intentó conjeturar el número de demonios enviados por Satanás, dando testimonio de la magnitud del miedo que se había apoderado de la sociedad. En última instancia, la persecución de las brujas fue un reflejo de la desesperación y el descontento de una sociedad que luchaba por comprender su mundo cambiante. Fue un capítulo oscuro en la historia humana, un testimonio de la fragilidad de la fe y el poder destructivo de la superstición en tiempos de incertidumbre. La fascinante creencia en brujas y magia en los siglos XV y XVI. En una época de superstición y fervor religioso, las brujas y la magia ocupaban un lugar destacado en la psique colectiva. Creencias arraigadas llevaban a pruebas crueles y acusaciones despiadadas, tejiendo un tapiz sombrío de persecución y temor. La prueba del agua, un método macabro, determinaba la culpabilidad de las supuestas brujas. Si flotaban, se creía que estaban aliadas con el demonio y merecían la muerte en la hoguera. Si se hundían, su inocencia era probada, pero su destino era igualmente trágico, pues se las consideraba demasiado débiles para sobrevivir a las acusaciones. Las legiones de demonios, según los inquisidores, ascendían a la asombrosa cifra de 7,405,926, cada uno liderando un séquito de 666, un número siniestro asociado a las fuerzas oscuras. La obsesión por el 666 se reflejaba en el Malleus Maleficarum, un infame tratado sobre brujería que proporcionaba una guía para la caza de brujas. En medio de esta histeria, surgió la figura de la hechicera, una mujer fatal que atraía a los hombres con encantamientos y pociones. En contraste, la bruja representaba el mal encarnado, una anciana desaliñada que volaba en escobas y se deleitaba con la carne de niños inocentes. Un personaje enigmático fue Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, un astrólogo y médico que predijo eventos futuros, incluido el trágico destino del rey Enrique II. Sus profecías, a menudo vagas y abiertas a la interpretación, siguen intrigando a los buscadores de lo oculto hasta el día de hoy. Además de la magia negra, la medicina se entrelazaba con prácticas supersticiosas. La plaga, un azote mortal, se combatía con pétalos de rosa y hechizos protectores. El amor también se buscaba mediante conjuros y encantamientos, como se evidencia en La Celestina de Rojas, una obra que exploraba el poder de la magia amatoria. Hechiceros, nigromantes y brujas despertaron admiración y temor. Se creía que poseían poderes extraordinarios y se les consultaba con tanta frecuencia como a los sacerdotes. Sus rituales oscuros, que implicaban animales grotescos y reuniones clandestinas, alimentaban el miedo y la fascinación. La imagen de la bruja, una figura femenina vilipendiada, se convirtió en un símbolo del mal. Las acusaciones de brujería se usaron a menudo como una herramienta para silenciar a las mujeres, resolver disputas vecinales o simplemente satisfacer las frustraciones de los individuos. La persecución de las brujas, iniciada por el Papa Inocencio VIII, se convirtió en una cacería despiadada. La Inquisición, un tribunal temido, castigó a los acusados con torturas y hogueras, dejando un legado de sufrimiento y terror. La creencia en brujas y magia fue parte integral del tejido social durante los siglos XV y XVI. Reflejó el miedo a lo desconocido, un deseo ardiente de controlar lo sobrenatural y los profundos prejuicios que impregnaban la sociedad.
Aunque las ideas y las prácticas han evolucionado desde entonces, el fascinante legado de esta era sigue cautivando nuestra imaginación y nos recuerda la frágil línea que separa la razón y la locura. Las sombrías historias de brujería, torturas, fantasmas y histeria colectiva. En el castillo de Edimburgo, donde una vez resonaron gritos agonizantes, se dice que los fantasmas de las brujas aún vagan entre los turistas, susurrando su historia de dolor. Según la leyenda, estas mujeres, acusadas de prácticas satánicas, fueron sometidas a horribles torturas antes de ser quemadas en la hoguera. En la pequeña iglesia de Cenus-e-Kerk, frente al mar, se rumorea que era el lugar de reunión de las brujas. Sus restos, ahora accesibles al público, recuerdan los siniestros rituales que se dice que tuvieron lugar allí. Incluso hoy en día, las ruinas de esta iglesia evocan un escalofriante pasado. Pero las historias de brujería no se limitan a Europa. En Salem, Massachusetts, una ola de histeria colectiva llevó a la muerte de 20 personas acusadas de brujería. El caso comenzó en 1692, cuando un grupo de adolescentes comenzó a sufrir convulsiones y espasmos inexplicables. Las acusadoras, impulsadas por el miedo y la superstición, señalaron con el dedo a mujeres inocentes, desencadenando una cacería de brujas que se cobró la vida de personas respetadas y piadosas. La película, El Crisol, captura vívidamente el terror y la injusticia que reinaron durante los juicios de Salem. Las causas de estos trágicos acontecimientos siguen siendo objeto de debate. Algunos creen que un brote de epilepsia o una intoxicación por cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno, pueden haber influido en el comportamiento de las niñas. Otros señalan el puritanismo estricto y la represión sexual de la época, que crearon un clima de histeria y paranoia. En un mundo donde el miedo a lo desconocido era omnipresente, cualquier desviación de la norma era vista como una señal de maldad. En España, también hubo casos de caza de brujas, particularmente en Zugarramurdi. En 1618, el Tribunal de la Inquisición condenó a 18 mujeres por brujería después de que confesaran sus crímenes. Estas confesiones, sin embargo, deben verse con escepticismo, ya que a menudo se obtenían bajo tortura y la amenaza de la muerte. La historia de las brujas es un testimonio del poder de la superstición, el miedo y la intolerancia. Nos recuerda la fragilidad de la justicia y la facilidad con que podemos sucumbir a las fuerzas de la oscuridad. Mientras nos adentramos en estos relatos espeluznantes, reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de estos oscuros capítulos de la historia. Son un recordatorio de que debemos estar atentos a las injusticias y defender a los inocentes, incluso cuando nuestra propia comodidad o creencias están en juego. Las historias de las brujas nos advierten que el miedo y la histeria pueden cegarnos a la verdad y conducirnos a actos terribles. Debemos esforzarnos por comprender las motivaciones de los demás, incluso cuando difieran de las nuestras, y trabajar juntos para construir un mundo más justo y tolerante. Las brujas y la histeria colectiva, el origen de un misterio. En el corazón de los fríos y escarpados Pirineos, en un sitio llamado Zugarramurdi, se desarrolló un suceso que cambiaría para siempre la comprensión de la brujería en la Europa moderna. A principios del siglo XVII, una mujer forastera, procedente de tierras lejanas, llegó a un pequeño pueblo agrícola llamado Zugarramurdi. Con ella trajo extraños rumores de un mal antiguo, de brujas que acechaban entre las sombras. Fue como si encendiese una mecha que desencadenara una violenta explosión de histeria colectiva. Una acusación fue seguida por otra, como una cascada imparable. Una a una, las mujeres del pueblo fueron señaladas, acusadas de practicar la brujería. El miedo, la superstición y el poder de la sugestión se apoderaron de la comunidad. Bajo la presión de la multitud enfurecida, las acusadas confesaron, implicando a otras en un espantoso círculo de terror. Así, 7 mujeres y 3 hombres fueron llevados ante el tribunal eclesiástico y declarados culpables de brujería. Fueron condenados a la muerte, y sus cuerpos fueron consumidos por las llamas de la Inquisición. El inquisidor, un hombre frío y despiadado, supervisó la ejecución, regocijándose con el poder que ejercía sobre aquellos a quienes consideraba herejes. Pero incluso él no pudo evitar la oleada de arrepentimiento que se apoderó de la comunidad una vez que el polvo se hubo asentado. La tortura había extraído confesiones falsas, y la histeria colectiva había cegado a todos ante la verdad. El inquisidor, horrorizado por lo que había presenciado, se retractó de su crueldad, pero ya era demasiado tarde.
Las vidas inocentes habían sido destruidas para siempre. El mito de las brujas de Zugarramurdi perdura hasta nuestros días, un testimonio desgarrador del poder de la superstición y los peligros de la histeria colectiva. Y como un eco de la locura de antaño, la lucha entre el bien y el mal sigue desarrollándose en nuestra propia época, recordándonos que los prejuicios y el miedo pueden conducir a terribles injusticias. La resonancia de lo sobrenatural, viajes entre los mundos de los vivos y los muertos. En un tiempo lejano, cuando los elementos fundamentales del cosmos eran considerados agua, tierra y aire, las creencias supersticiosas sobre criaturas como las salamandras, que habitaban el fuego, se desvanecieron gradualmente. A partir del siglo X, los pensadores racionales rechazaron estas supersticiones, reconociéndolas como fruto de la ignorancia. Sin embargo, la idea de que la muerte no era un fin absoluto persistió. Se creía que los muertos permanecían presentes en el mundo de los vivos, recorriendo los lugares que habían habitado. Los suicidas, los ahogados y los asesinados se convertían en almas en pena o espectros, apareciendo en determinadas fechas, como el Día de los Difuntos, adoptando formas espectrales que aterrorizaban a los humanos. La Iglesia Católica, en general, desalentaba la creencia en estas apariciones, atribuyéndolas a perturbaciones de la paz. Sin embargo, algunos sostenían que los espectros eran mensajeros de la muerte y la otra vida, o que buscaban que se realizaran servicios para su salvación. La creencia en los muertos vivientes, seres condenados a vagar por la tierra por sus fechorías pasadas, también era común. Similar a los zombis modernos, estos espíritus podían manifestarse entre los vivos, sembrando el pánico. Los teólogos protestantes, por otro lado, negaban cualquier aparición, creyendo en la predestinación o en la salvación solo por la fe. Sin embargo, en España, el grupo EPTA se dedicó al estudio de fenómenos paranormales, investigando sucesos inexplicables en el antiguo hospital de Atocha. En Europa del Este, a mediados del siglo XV, las supuestas epidemias de apariciones espectrales llevaron a la creencia en los vampiros. Estos seres diabólicos, similares a los muertos vivientes, abandonaban sus tumbas por la noche para chupar la sangre de los vivos. Los tratados médicos recomendaban matarlos clavándoles estacas, cortándoles la cabeza o quemándolos. Las apariciones de santos y vírgenes, por el contrario, se entendían como protectoras. Estas creencias, conocidas como teratológicas, combinaban influencias cristianas, judías y musulmanas. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia Católica promovió la idea de que los monstruos eran obras divinas, demasiado poderosas para ser atribuidas al demonio. El artista El Bosco pintó vívidamente estas creencias sobrenaturales, representando monstruos como obras de la voluntad divina. El médico Ambras Pared describió a los monstruos como anomalías que desafiaban el curso natural de las cosas, atribuyéndolas a la voluntad creadora de Dios. Así, a lo largo de la historia, las creencias sobre lo sobrenatural han reflejado nuestros miedos, esperanzas y anhelos profundos. Desde las salamandras hasta los vampiros, las apariciones de los muertos y las visiones de lo divino, estas historias nos recuerdan la inmensidad de lo desconocido y el poder de la imaginación humana para dar forma a nuestros temores y esperanzas más íntimos. Monstruos, demonios y prodigios, un tapiz de creencias y supersticiones. Imaginen una época en la que los nacimientos inusuales, como un bebé con un solo brazo o dos cabezas, eran vistos como presagios de desgracias inminentes. En el siglo XVI, estos casos eran considerados señales de un destino trágico. Y luego estaban los prodigios, fenómenos que desafiaban por completo las leyes de la naturaleza, como una mujer dando a luz a una serpiente o un perro pariendo un ser humano. Estos extraños eventos, que a menudo se representaban en pinturas y grabados inquietantes, fascinaban y aterrorizaban a las personas. Se creía que los gigantes presagiaban desastres, mientras que los enanos simbolizaban la pobreza. Los bufones, como la famosa Mari Bárbola del cuadro, las meninas, representaban la locura o la excentricidad. Incluso las criaturas mitológicas tenían un papel en este tapiz de creencias. Las sirenas representaban la muerte de príncipes o la agitación social, mientras que los dragones anunciaban tormentas o guerras. En la época de la Reforma, la alegoría monstruosa se convirtió en un arma de sátira. Martín Lutero usó imágenes de prostitutas y animales monstruosos para burlarse de la Iglesia Católica, mientras que sus seguidores utilizaron grabados para ridiculizar al Papa como un fraile becerro, o al propio Lutero como un
lobo infernal. Esta guerra de imágenes no se limitó a los protestantes. Los católicos respondieron con representaciones ofensivas de Lutero como un ternero monje. Incluso la propaganda política aprovechó estas creencias, retratando al duque de Alba como un gigante despiadado que devoraba a los niños. El lobo, un animal temido por su ferocidad, también ocupó con acento agudo un lugar destacado en este mundo de supersticiones. Mientras que los teólogos lo veían como un demonio, los médicos lo atribuían a una enfermedad mental. En cuanto a las criaturas celestiales, los ángeles ocupaban un lugar destacado en las creencias cristianas. Desde los serafines hasta los arcángeles, se creía que los ángeles protegían y guiaban a la humanidad. Por otro lado, los demonios eran considerados seres poderosos que infligían enfermedades, provocaban desastres naturales e incluso influían en la guerra. Las representaciones de demonios variaban enormemente, pero a menudo se les describía como criaturas oscuras con cuernos, colas y ojos llameantes. Se decía que emitían un olor a azufre, lo que los hacía fáciles de identificar. Este tapiz de creencias, que abarcaba desde lo mundano hasta lo sobrenatural, reflejaba los miedos, esperanzas y ansiedades de las personas de aquella época. Servía como una especie de consuelo o advertencia, ayudándoles a darle sentido a los acontecimientos extraordinarios que presenciaban. El velo oscuro de la demonología y el ineludible enigma de la muerte. Ese olor penetrante en el ambiente, tan inquietante y sombrío, nos hacía preguntarnos dónde moraban en las tinieblas las entidades que acechaban a los humanos, demonios del aire, la tierra, las aguas y las profundidades subterráneas. Y sí, a veces se manifestaban entre nosotros, con aquellas miradas oscuras y profundas como las del cuadro de Goya. A menudo, los demonios se aferraban tenazmente a las personas, atormentándolas sin descanso. Este fenómeno se conocía como obsesión. Los individuos no estaban poseídos, pero los demonios se adherían a sus cuerpos, alterando su comportamiento. Estas almas atormentadas, sumidas en la tristeza, la ansiedad y la desesperación, parecían perder el contacto con la realidad. Y cuando la melancolía se apoderaba de ellas por completo, un paso más allá las convertía en posesas, el demonio dominaba su ser, tomando control físico y mental. Eran conocidas como energúmenas, y cuando alguien se alteraba en extremo, se decía que se había puesto como un energúmeno. Su fuerza sobrehumana, sus palabras extrañas y su capacidad para adivinar el futuro las distinguían del resto. La Iglesia encargó los exorcismos de estas desafortunadas almas a partir de 1637. Entre los numerosos casos de posesiones, uno de los más renombrados ocurrió en el norte de Francia, en la localidad de Loudun. Las monjas de un convento se vieron atormentadas por convulsiones violentas y espasmos que parecían desafiar toda fuerza humana. Sus rostros contorsionados y sus cuerpos sacudidos evocaban el caos de un manicomio. Acusaron a una de ellas como la responsable, condenándola a la hoguera por haber cohabitado con el maligno desde su infancia y cometer actos abominables. En España, en el convento de San Plácido, una monja también comenzó a exhibir comportamientos extraordinarios, sometida a torturas que resultaron infructuosas. La muerte, ese terrible hecho que acecha a todos los mortales, ha sido objeto de innumerables reflexiones y temores humanos. Es el testimonio palpable de nuestra existencia efímera, un recordatorio constante de nuestra mortalidad. Frente a su certeza ineludible, las personas han desarrollado diversas creencias y rituales para afrontar su inminente llegada. ¿Qué sentimientos nos inspira este acontecimiento desconocido? ¿Cómo nos adaptamos a la pérdida de un ser querido? ¿Cuál es la imagen de la muerte que proyectamos sobre los demás y sobre nosotros mismos? Estas preguntas han sido exploradas por numerosas disciplinas: medicina, antropología, arte, psicología. Solo en las últimas décadas, la muerte ha sido estudiada desde un enfoque histórico, revelando su evolución a lo largo de los siglos. Ha pasado de ser un concepto espantoso y desesperanzador a considerarse como un umbral hacia la eternidad o la nada. Estos cambios han dado lugar a congresos y seminarios que han reunido a expertos de diversas áreas para abordar este tema desde una perspectiva multidisciplinar. El ritual del adiós, reflexiones sobre muerte, fe y tradiciones. ¡Ay, la muerte! Un enigma que ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es un momento de profunda reflexión, donde la fe y las tradiciones se entrelazan creando un tapiz complejo de emociones y costumbres.
Cuando la muerte llega, nos enfrentamos a la dicotomía entre lo espiritual y lo material. Ahí están los testamentos, documentos que reflejan tanto los deseos de ultratumba como las posesiones terrenales. En el testamento del pintor Zurbarán, encontramos una mezcla de piedad religiosa y asuntos prácticos. Encomienda su alma a Dios, pero también se preocupa por cobrar una deuda de 8.000 reales. La muerte siempre ha estado acompañada de rituales, y en la Edad Media, estos adquirieron una importancia crucial. Existía la buena muerte, caracterizada por una muerte natural y pacífica, y la mala muerte, repentina y llena de tormento. El arte de morir, o ars moriendi, enseñaba a los moribundos a prepararse para una transición serena. El miedo al juicio eterno llevó a muchas personas a buscar redención en sus últimos momentos. La extremaunción, la Eucaristía y la confesión proporcionaban consuelo y esperanza. Sin embargo, una muerte violenta o repentina podía condenar al alma, lo que generaba un terror palpable. Los cadáveres se convirtieron en objetos de veneración y comercialización. La Iglesia sacaba provecho vendiendo mortajas, indulgencias y misas para los difuntos. Los duelos, velatorios y cortejos fúnebres reflejaban la importancia social de la muerte. Las plañideras, contratadas por dinero, expresaban el dolor de los familiares. Un óleo sobre lienzo de Francisco Pradilla captura vívidamente la angustia de Juana la Loca ante el cadáver de su amado esposo, Felipe el Hermoso. Durante meses, se encerró con el cuerpo, negándose a separarse de él. Su viaje de luto, con el catafalco del difunto siempre presente, simboliza la profundidad de su dolor. La muerte es un hito universal que nos obliga a confrontar nuestra propia mortalidad. Los rituales que la rodean brindan consuelo, esperanza y un sentido de comunidad frente a lo desconocido. Desde los testamentos hasta el arte, desde las costumbres religiosas hasta las tradiciones culturales, la muerte sigue siendo un tema que inspira introspección y recuerda la fragilidad de la vida.